Hola millonarios, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a nuestro canal. Como hemos estado hablando de este tema de los idiomas, Suiza, he pensado que os voy a contar hoy cómo yo aprendí el alemán, ¿vale? Porque yo estoy en Zurich. En Zurich hablamos alemán, ¿vale? Zurich es la parte alemana, por cierto. Zurich no es la capital, no es la capital de Suiza, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, yo cuando vine aquí, mucha gente me pregunta, ¿no? Muchos suizos incluso me dicen, jo, hablas bien alemán, ¿sabías cuando hablaste aquí? Yo cuando vine aquí, yo no sabía ni una palabra de alemán. Lo que sí sabía era francés, porque habías ya llevado años estudiando francés, ya os hablaré en otro vídeo sobre francés. Aquí nos centramos en el alemán. Entonces, yo, yo, yo como me gustan mucho los idiomas y como estaba aquí, es lo que yo recomiendo, a poneros a aprender el idioma, pero ya, ¿vale? Entonces, yo me puse a aprender el idioma y en otro vídeo os contaré otra experiencia sobre una academia en la que estuve y el profesor fue un mierda. Así que tuve que cambiar, pero básicamente al final yo no aprendí sola, ¿vale? Aprendí sola y os voy a compartir las técnicas que yo he utilizado para aprender. Los libros, Rosetta Stone, empecé con Rosetta Stone, ¿vale? Yo no sé si sabéis, bueno, creo que todavía sigue existiendo, ¿no? La compañía. Es una compañía de idiomas, me parece fantástica porque el concepto que ellos tienen es de que tú aprendas el idioma extranjero como aprendiste pues tu idioma materno, que es realmente a través de la intuición, ¿vale? Entonces no hay traducción, no hacen traducción. Yo nunca he entendido eso, como, ¿por qué haces traducción? O sea, cuando tú aprendes un idioma, tú lo aprendes sin traducción. Es mejor que cuando aprendáis un idioma, os lo aconsejo, nada de traducciones para poder absorber el idioma, ¿vale? Sentir el idioma. Entonces, me puse eso con Rosetta Stone. Rosetta Stone, escogí el alemán y Rosetta Stone tiene diferentes módulos. Me encanta la animación que tiene. Esto fue ya en el 2000, jo, ¿cómo pasa el tiempo? 2009, 2008, 8. Uf, madre mía. Tiene las animaciones que tenía en esa época, me imagino que sigue siendo igual o mejor, incluso todavía, porque es una pedazo de empresa lingüística. Y, y te pone situaciones muy reales, es lo que me gusta también, me gustó mucho Rosetta Stone, te pone situaciones muy reales de la vida real, de cómo la gente habla, de cómo la gente se comunica, el tono cuando hablan, tal, y luego tiene una parte también oral en la que tú hablas y te corrigen si lo has hablado bien, en el tono correcto, ¿vale? Y hoy en día, bueno, con los avances más de inteligencia artificial deben de hacerlo incluso muchísimo mejor, pero en aquella época ya era muy bueno, mucho, perdona, ya era muy bueno el nivel de corrección que me exigía el sistema cuando yo decía algo, la entonación, todo tenía que estar realmente a la par. Entonces, así es como yo aprendí, ¿no? Y luego la parte de escribir, la gramática, ¿no? Lo único en la gramática yo me di cuenta de que necesitaba un poquito más de explicación, ¿no? Sobre todo cuando iba ya a niveles un poquito más avanzados, así. Entonces, lo que yo hice, yo me compré los libros de Goethe, que es como Cervantes, ¿vale? Cervantes, la Escuela Nacional a nivel nacional y a nivel mundial de la lingüística española. Pues Cervantes, el Instituto Goethe es lo mismo, pero de alemán. Entonces, yo me compré los libros originales de Goethe para los diferentes niveles. Entonces, el primer nivel es el A1, el del marco europeo, luego es A2. El A1 no lo compré porque vi los libros y dije, esto es muy fácil para mí, y ya me puse con el A2. Y lo que hice fue ya, desde el momento en que me puse a estudiar, cogí fecha de examen ya para el A2, no sé si lo cogí 2 meses después o la siguiente fecha que había, o sea, a los 2 meses, una cosa así. ¿Para qué? Para obligarme a estudiar. Eso es lo que yo hice. Y en el libro de Goethe, ahí la parte de la gramática venía todo muchísimo mejor, no mejor, pero venía
más exhaustivamente explicado, tenía, tenían textos, ¿no? Que tú podías escribir, que tú debías de escribir a tu nivel y luego, y luego ellos te mostraban las respuestas, o sea, de cómo ese texto podía haber sido escrito y tú ahí podías comparar cómo tú lo habías escrito y cómo, y cómo el libro lo había escrito, el texto, y ahí, o sea, y ahí ellos te decían, mira, usamos por esto, o sea, muy, muy, muy bien. Yo os recomiendo los libros estos de Goethe, pero al 1000%. Entonces, yo usaba esos en combinación con Rosetta Stone. Entonces, yo empezaba, Rosetta Stone está súper bien organizado. Tiene, ¿no? El tema de módulos, ¿no? Módulos, creo como cada lección eran 45 minutos y lo hacen tan entretenido cada minuto, es como, y muchas veces me ponía, decía, bueno, voy a estudiar solo 45 minutos, después me ponía, estudiaba 3 lecciones, ¿sabes? Porque lo hacen tan divertidos en el que aprendas. Entonces, yo lo que hacía siempre era estudiar la parte de módulo, Rosetta Stone, que era 45 minutos de módulo, y luego me ponía otros 45 minutos ya a estudiar con el libro, ¿sabes? El libro tenía, los libros de Goethe tienen diferentes partes, ¿no? La lingüística, la verbal, o sea, la lingüística, la verbal, la escrita, sí, verbal, escrita, vocabulario, o sea, tienen diferentes tipos de ejercicios. Entonces, todos los días yo hacía eso, o sea, todos los días yo estudiaba 1 hora y media y cuando la estudiaba, yo la estudiaba por la mañana y después iba al trabajo, porque por la mañana era cuando más me sentía más despierta, tenía muchísima más energía, yo soy una persona de mañana, entonces me levantaba a eso de las 5 a las 5:30, me ponía a estudiar hasta las 7 de la tarde y luego 7:15, así, luego cogía el tren a las 7:30, una cosa así, ¿vale? Para ir a trabajar. Entonces, así lo hice, pues lo hice durante meses y meses, creo que lo hice cuánto, como unos 6 meses así, o sea, lo hice todos los meses, no más, como casi un año, lo hice lo hice hasta que me saqué el B2, el examen B2, o sea, yo hice el A2, hice el B1 y hice el B2. Y todos esos exámenes seguí la misma metodología, ¿vale? Hacía el Rosetta Stone, luego hacía lo con los ejercicios del Goethe y luego también lo que hice fue leer libros en alemán. ¿Sabéis? Hay libros en alemán que podéis leer incluso desde el primer nivel A1, libros muy sencillos. Y yo como empecé con el A2, leí el libro de Ben quiere a Ana, que es un libro que yo había leído en España en la clase de lenguaje cuando era pequeña, con 10 años, y, y ese libro es un libro que es un libro infantil, está en muchos idiomas, fue traducido a muchos idiomas. Entonces cuando lo vi dije, ay, pues lo voy a leer, ¿vale? Entonces lo cogí en alemán y lo leí. Y tenía también un audio, ¿vale? Mi ordenador tenía el CD del audio normal, entonces tenía un audio. Entonces yo leía un capítulo del libro en alto, ¿vale? Y en alto, es muy importante esto leerlo en alto, en voz alta, es muy importante. Lo leía en alto, en voz alta, yo me escuchaba y luego yo me daba cuenta, por ejemplo, había palabras en las que me trababa, no sabía cómo se decía, y luego lo que hacía era poner el audio, ¿vale? Para ahí ya prestar incluso más atención, ¿no? A esas palabras que yo no sabía cómo se decía o que me había trabado. Entonces yo hacía así y hacía un poquito cada día y tanto Rosetta Stone como los libros estos de Goethe están tan bien estructurados, ¿sabes? De la parte la parte de escuchar, por ejemplo, la parte de escribir, la parte de la masa, está tan bien estructurado que no te hace falta realmente como ser súper estricto en el plan de decir, los lunes hago esto, es más de, o sea, tú vas haciendo poquito a poquito, vas siguiendo los módulos, por ejemplo, Rosetta Stone, y vas siguiendo el libro, un capítulo tras otro, así, y así hice, y luego una también cosa que hice fue ponerme a ver alemán, ponerme a ver películas en alemán con subtítulos en alemán. Por si no lo sabéis, chicos, aquí en Suiza
toda la televisión, si ves televisión, lo podéis ver con subtítulos en alemán, ¿vale? E incluso en otros idiomas también. Y yo lo que me acuerdo que cogí la película esta de Jude Hudson, creo que se llama el actor este inglés, con Scarlett Johansson, la actora esta americana. No, esa fue otra película, esa fue la segunda película. Pero la primera era el Jude Hudson, que él era un chico que tenía varias novias, se iba de aquí para allá, ¿sabes? Y me gustó tanto él como actor. Ah, me gustó tanto como actor que ahí ya cogí la segunda película con él, con Scarlett Johansson. Entonces yo lo que hice para ver estas películas, imaginaros, una película que era de 90 minutos, yo tardé en verla como 7 horas, 6 horas. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía era ver la película en alemán, ¿eh? Esto es muy importante, que dices, bueno, es que no me voy a enterar de nada, no pasa nada. La ventaja de ver una película es que en las películas tú tienes un escenario, ¿vale? Tú ves un escenario, entonces tú empiezas a desarrollar una manera intuitiva de saber qué es lo que puede querer decir con tal frase, por la entonación, ¿sabes? Así. Y luego, al estar escrito también, pues eso te ayuda, ¿no? Entonces yo lo que hacía era eso, ver la película, veía una frase, por ejemplo, veía una frase, una situación, una frase, paraba, hacía el stop y la repetía en alto y la repetía con la misma entonación y todo. Y luego, si había alguna palabra que no sabía o que no entendía, o que no podía deducir así, ¿no? Por el contexto, ahí ya cogía, igual la miraba en el diccionario, miraba en el diccionario de sinónimos. Esta es otra cosa. Cuando compréis un diccionario, no compréis un diccionario alemán-español, ¿vale? De traducción. Comprad un diccionario de sinónimos, de alemán sinónimos, porque así vais a ir ganando muchísimo más vocabulario y vais a ir poco a poco desarrollando un entendimiento hacia las palabras, hacia el idioma, ¿vale? Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Y por la noche, sí, la película yo la veía más por la tarde, los fines de semana, porque, bueno, es más así relajado y tal, pero lo que es realmente como el estudiar, esto, o sea, el escribir, el hacer rosetas, todo eso lo hacía por la mañana cuando yo estaba muchísimo más fresca, ¿no? Y así es como, bueno, o sea, sí parte es como aprendí alemán y luego otra parte muy, muy grande fue el hablarlo constantemente. Allá donde iba yo lo hablaba y lo bueno que tiene, os lo digo de verdad, esto sí que hay que darles un chapó a los suizos. Son muy buenos con el tema de ese idioma, les encanta, les gusta mucho que la gente haga el esfuerzo de aprender el idioma, te ayudan, hablas un poquito, son súper pacientes, te ayudan, o sea, nada que ver con los franceses en ese aspecto. Voy a hacer un vídeo después aquí mío de Francia. Entonces, de cómo aprendí francés. Entonces, aprovecharos muchísimo de que los suizos con el tema de los idiomas son, la verdad, que muy, muy, muy buenos. Aprovecharos de eso para aprender. Y ya os digo, yo iba a cualquier sitio, yo solo hablaba en alemán y tenía una paciencia, y decía, sí, sí, sigue, sigue y tal, y te ayudan. O sea, son un amor en ese aspecto. Eso hay que dárselo, ¿vale? ¿Cómo es ese dicho? Lo que es el del papa, lo que es necesario. La verdad que muy bien. Y así fue como yo fui aprendiendo y eso, yo os digo, por ejemplo, acabé el A2 y me fui a hacer el examen, que ya lo tenía ya registrado. Eso es muy bueno tener ya la fecha del examen porque te obliga a estudiar. Para el examen fui a Freiburg, a Fribourg, es un cantón bilingüe, francés-alemán. Fui ahí porque hay una universidad, la Universidad de Fribourg. Aquí en Zurich hay una escuela donde hacían esos exámenes gotes, lo que pasa es que la fecha era muy tardía. Entonces dije, mira, me voy a Friburgo, que tampoco
Sí, tampoco era así mucho. Me fui hasta Berna, creo que fue, y luego de Berna a Friburgo y son como media hora, una cosa así. Zurich-Berna, una hora directo. O sea, en total como 2 horas en ir y volver y me fui por la mañana, como a las 6 de la mañana. El examen empezaba así como a las 10 y luego tuve dos partes del examen, creo que era la escrita, sí, bueno, los exámenes son rigurosos, os lo digo, ¿eh? Tuve las dos partes por la mañana y luego tuve como un descanso de 2 horas, 3 horas, unas 3 horas y luego por la tarde ya tuve la parte hablada. Y en ese descanso de 3 horas me di una vuelta por Friburgo. En Friburgo en aquella época tenían un tren de estos pequeñitos que te dan una vuelta por la ciudad, pues lo cogí y así estuve. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando hice el examen es que había muchísimos suizos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Diréis, ¿cómo lo sabes? Porque tienes que poner tu documento de identificación, lo tienes que poner en el pupitre, en la mesa, ¿vale? En la mesa de pupitre ahí. Y cuando yo entraba tal para sentarme, la gente sacando de mesa de pupitre, veía todos con, o sea, muchísimos, todos los que yo vi era todo con pasaporte, con el documento nacional suizo, ¿sabes? Y luego hablaban, y algunos hablaban, ¿no? Entre ellos, porque eran colegas, eran compañeros ahí de la universidad, así, estaban sacando el examen, también por eso posiblemente había tantos suizos, ¿no? Porque muchos eran de la universidad que se estaban sacando ese examen oficial. Y ya sabes que Friburgo es una de las universidades top, 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 si uno quiere estudiar idiomas, traducción, también derecho, pero o sea, derecho también, pero, a ver, ¿cómo os digo? El derecho, si tú, mucha gente que estudia derecho es suiza, o sea, es porque se queda aquí en Suiza, ¿vale? Pero los idiomas, hay gente que viene a estudiar aquí los idiomas y se va fuera luego a su país, así. Entonces, Friburgo en eso de los idiomas, perfecto. Y ahí sí que hablan o sea, ahí vamos a suponer uno que es profesor de idiomas, francés, alemán, inglés, o sea, te lo habla como un activo, que tú te quedas, o sea, esos profesores, esos niveles, ya os digo, es una de las mejores del mundo, ¿no? Suiza para el tema de traductores de idioma. Ahora con la inteligencia artificial no sé cómo se les va a afectar, cómo se va a beneficiar, pero muy, muy, muy bueno. Y, y entonces, y eso, ¿no? Y me di cuenta de que, wow, tantos suizos, los suizos, y luego, claro, se ponían así igual a dos amigos, ¿no? A hablar, a hablar un poquito entre ellos, ¿no? Antes de que empezásemos el examen y todo, cuando estaban sentando, y hablaban en francés, claro. Y ahí yo me di cuenta, digo, es porque, claro, ellos también tienen que hacer el examen, tienen que hacer el examen como nosotros. O sea, sí, como nosotros, los que no sabemos el alemán, ¿no? Y, y así, esta fue mi experiencia. Luego me vine y luego me enviaron por correo las notas y saqué un 98. Sí, luego se lo di a mi 98%, así fue todo, creo que en la parte hablada fue un 100% porque te lo van categorizando por secciones. Solo hubo una o dos secciones en las que tuve uno o dos puntos menos, una cosa así. Y luego una persona me dijo, una persona del trabajo en el que estaba, me dice, esto díselo a tu jefe y muéstraselo a su jefe para que lo pongan parte de tu perfil y así también tú puedes exigir más dinero. Esto es otra cosa, perdona, cuando vosotros tenéis más idiomas podéis exigir más dinero, ¿vale? Entonces me dijo eso. En mi caso no funcionó que yo tuviera más dinero, no le pedí a mi jefe, o sí que le pedí, pero era un agarrado. Me dijo que no, o es que, no sé, no sé, pero el tema es que, bueno, yo le di eso y yo pensaba, es que esta es de las cosas, creo que yo no se lo pedí, yo pensaba que él y recursos humanos, mira, pues te pagamos más y tal, pero no, no, ¿qué es lo que os digo? Si vosotros no pedís, si vosotros no comunicáis, no hacéis las cosas, aunque así sea como debe de ser, no lo van a hacer, no lo van a hacer, no os van a hacer ese favor. Entonces, entonces así, luego y luego una vez que acabé el A2, empecé con el B1. De hecho, cuando yo ya había ido el examen del A2, ya había empezado a estudiar un poquito del B1, porque acabé el material, acabé el libro y todo el material antes y ya había empezado el B1 como un tercio del B1 ya había empezado, entonces me sentía incluso más segura y todo.
Y con lo mismo, el B1, la misma técnica, los mismos libros, los principios, y luego desde el mismo momento me puse la fecha del examen, como para 2 meses después. Y esta vez sí, creo que el examen, ¿dónde lo hice? Lo hice en el Winterthur, creo que lo hice en Winterthur. El B1, sí, el B1 y el B2, o sea, el B2 sí, lo hice en el Winterthur porque el B2, chicos, del B1 al B2 el nivel como cambia, buf, el B2 es el que te suelen pedir, por ejemplo, si quieres, si has estudiado medicina en España y quieres ejercer aquí, si quieres sacarte la nacionalidad suiza, para los trabajos también en general, aunque los trabajos no suelen asimilar mucho, porque los trabajos es muy fácil, te hacen la entrevista total o parcialmente en inglés y ven, en alemán y ven, ¿no? Si te comunicas o no comunicas y ya está, ¿sabes? Eso es lo que ellos necesitan. Entonces, entonces, el B2, uf, yo no sabía si yo iba a hacer el examen, ¿sabéis? Porque del B1 al B2 yo noté que había un cambio y en cuanto a la gramática, de escribir, uf, ahí se complicaba más la cosa y yo decía, madre mía, o sea, para entender todo esto, o sea, me está llevando mucho tiempo. Cuando escribía los textos, tardaba muchísimo. La verdad que acordás de que estaba estudiando todo sola y la verdad que muy, muy duro así. Y lo que hice fue, no, una cosa, cuando yo estuve, creo que estudiando, fue el B2, ya no me acuerdo si era el B2 o el B1, estaba estudiando ahí, o creo que era el B1 ahí, pude tener unas clases privadas. Mi empresa tenía profesores que venían y ahí tenía, creo que era una clase privada a la semana. Creo que daban a los trabajadores como un bonus así, como de, ¿cuántas horas? Eran 20 clases privadas y así, más o menos, una cosa así. Y, y la profesora que me daba las clases privadas, ella no había estudiado alemán, ella era alemana, pero ella no había estudiado alemán, como te decía, había estudiado francés. Como era alemana, había estudiado francés, al final, bueno, consiguió trabajo en esa academia donde estaba, que era luego la academia que trabajaba con mi empresa. Sí, una vez a la semana ahí ella me explicaba, ¿no? Y ella me decía, por ejemplo, en alemán, todo lo que acaba en UNG es todo femenino. Y yo esas cosas así tan obvias no las sabía, porque yo había aprendido todo más así de hablar y tal, y ni siquiera me había dado cuenta. Y hay trucos, o sea, hay cosas, artículos, cosas, palabras en alemán que es así, ¿sabes? Y ella fue cuando me empezó a decir esto así, 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 así. Entonces, entonces fue bastante, yo creo, perdona, es que ahora no sé si era cuando yo estaba estudiando el B1 o cuando yo estaba estudiando el B2 o cuando ya había incluso acabado de estudiar el B2. No, no, no. Sí, o igual era cuando yo había acabado ya estudiar el B2 y ya yo ya quería ya prepararme para el C1, una cosa así. Pero el tema, bueno, tuve un par de clases particulares ahí por la empresa y ya está. Y, y así, ya os digo, 99,90%, 99,99% del tiempo las tácticas es, yo soy autodidacta. Así fue como yo aprendí. Y los certificados no caducan, así que si tenéis certificado tenéis por vida. El B2, que ya os digo que no sabía si iba a ir al examen al final, bueno, dije, mira, voy, en el peor de los casos pues no paso, pues ya está. Por cierto, los exámenes son bastante, bastante caros, por eso también decía, joder, el B2 creo que me costaba como unos casi 400 euros, o sea, bastante, bastante pasta, ¿no? Pero bueno, fui, lo hice y gracias a Dios pasé. Pasé bastante raspado, pero pasé. Eso es lo importante. Y, y eso también te da un poquito de seguridad, un poquito de confianza más en ti mismo y a la hora de ir a trabajos también ya para aplicar también adjuntaba el B2 y, o sea, el aprender el idioma te va a dar muchísima más seguridad, muchísima más confianza para trabajar y para muchísimas cosas. Así que siempre, siempre os lo voy a recomendar que aprendáis el idioma del país y sobre todo el idioma que vaya a ser favorable para vosotros para lo laboral.
y que os va a ayudar muchísimas puertas, a abrir muchísimas puertas y sobre todo aquí en Suiza eso lo agradecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que nada, estos son mis... Una cosa, los exámenes yo me los pagué todo yo sola, pero de hecho creo mi empresa lo podía haber pagado también, pero no hice nada, no les pasé. Probad con vuestra empresa, igual os los lo pagan, suelen pagar. ¿Veis? Cuando ven que haces un esfuerzo por aprender, ellos también te ayudan. Así que esto es lo que tengo para contaros en este vídeo. Creo que no se me olvida nada. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacer preguntas y yo pues haré un vídeo respondiendo a vuestras preguntas. Ponedlas siempre en los comentarios, ¿vale? Para que así sean visibles para todo el mundo, para abrir un debate y hacer un vídeo general de respuestas para todos. Adiós.